Vamos a hacer este tutorial de cara a lo que es el etiquetado de los productos, ¿vale? Que nos va a arrojar Certiverso, y aunque ya te lo dé todo hecho, quiero que entiendas un poquito la información obligatoria que tiene que tener los productos en su etiquetado de cara a las normativas de la Unión Europea y un poquito la simbología y la diferente información que nos va a arrojar la herramienta. Entonces, en este ejemplo, si os dais cuenta, os pongo un ejemplo donde nosotros somos fabricantes, que va a ser la mayoría de nuestros casos porque vendemos marca privada, y la información obligatoria de la Unión Europea, que va a ser aplicable a la inmensa mayoría de categorías de producto. Luego va a haber, obviamente, dependiendo del producto, muchas variables, pero no te preocupes porque la herramienta te va a dar la información que corresponde según el cuestionario que vas a rellenar. Entonces, en primer lugar, tenemos aquí un símbolo de una fábrica negra que correspondería al símbolo de fabricante, donde tienen que aparecer esos datos de esa persona responsable que nos pide de la Unión Europea que identifiquemos en nuestros productos. Entonces, aquí hay una serie de informaciones obligatorias. Luego hay un segundo símbolo de una fábrica transparente que correspondería a la fecha de fabricación del producto. Entonces irá normalmente acompañado del año y del mes de la producción de este lote. Y es lo siguiente: el número de lote. El número de lote conformará una secuencia, puede ser normalmente una secuencia numérica con el año, el mes y la fecha en curso, o guión 01 porque es el primer lote, guión 02 si es el segundo lote dentro del mismo mes, o lo que sea, llevará normalmente esa coherencia. Luego, una cosa importante que tienen que tener todos los productos es la referencia, es la matrícula, la identificación única de mi producto. Y esto lo tenemos que llevar sí o sí siempre para que luego se pueda cotejar con el resto de documentaciones que necesitamos. Y en esta etiqueta pues también puede, no es obligatorio, pero normalmente aparece mi producto, es decir, qué es. Una descripción genérica, ¿vale? En este caso he puesto un ejemplo de kit de hamburguesas, genial. Luego la marca, es decir, tu marca, si la tienes, obviamente pues conviene ponerla en esa etiqueta, y yo en este caso he puesto un ejemplo, si me lo estoy inventando, Burger Plus es mi marca y vendo este kit de hamburguesas, ¿sí? Para que tenga una coherencia. Luego puede haber una información específica, esto ya lo va a marcar la norma, es decir, esto no siempre, obviamente, esto es un ejemplo de una batería, de un producto eléctrico, que tenemos que detallar los datos eléctricos y digamos los datos de la batería en cuestión y demás. Luego va a haber una simbología específica, y esto aquí he puesto un poco de todo: marcado CE, productos en contacto con alimentos, manual de usuario, limitación de edad, advertencias. Esto lo va a marcar la norma, y esto es lo que digamos que Certiverso te va a plasmar en ese etiquetado para que adecuemos la simbología a la norma que nos aplica. Y en última instancia, aquí debajo hay una línea de simbologías de cumplimiento de responsabilidades ampliadas del productor, de símbolo WI, etcétera, etcétera, que vamos a ir viendo ahora qué es lo que significan. Pero esto, aunque no sea estrictamente regulatorio normativo, de lo que se refiere a la conformidad de productos, también lo estamos contemplando para que las responsabilidades ampliadas del productor también te vengan dadas en los resultados de Certiverso, ¿vale? En primer lugar, siempre, y esto la herramienta tarde o temprano lo intentará hacer, de momento no lo hace, pero hay que cuidar que estas advertencias, si existen, o esas instrucciones o esa información de usuario que viene en nuestro packaging de nuestro producto, al margen de tener una serie de simbologías, códigos de barra, identificación de productos, etcétera, etcétera, si vienen esas advertencias, tienen que ir en tantos idiomas como mercados objetivo tenemos. Y esto es una tarea más allá de Certiverso, con lo cual tienes que siempre, en última instancia, revisar tu packaging y revisar todas esas informaciones que son a modo de instrucciones, advertencias, información adicional, descripción de producto, lo que sea que esté plasmado en las informaciones, en los idiomas, oficiales de donde tantos mercados como queremos vender. Es decir, si vendemos en España, pues hace falta que la información esté en castellano. Si vendemos en Alemania, Francia e Italia, pues tendrá que estar en alemán, en francés, en italiano y en tantos idiomas oficiales como mercados objetivos haya. Y luego vamos brevemente a explicar los símbolos comunes, y en primer lugar, pues esa persona responsable, ¿sí? La herramienta en esta fase está contemplando que somos fabricantes, porque entendemos que la mayoría vendemos marca privada, con lo cual somos el fabricante legal, porque el fabricante puede ser físico o puede ser legal en el caso de los private label, con lo cual
automáticamente te va a generar este resultado. Y el representante, el ECREP, es una figura regulatoria, no es cualquier persona, con lo cual, bueno, el representante autorizado tiene que tener en su poder toda esta documentación que gestiona Certiverso, la documentación técnica, copias de los manuales etiquetados, ensayos, declaraciones, etcétera, y con todo eso autoriza la puesta de sus datos de la Unión Europea para que actúe como tal. Pero esto es en el caso de que, vale, yo soy Samsung y quiero vender, y tengo mi sede en China y quiero vender directamente en Europa, pues necesitaría subcontratar este ECREP y demás. Y luego, si yo soy distribuidor de Samsung, pues actuaría en calidad de importador o distribuidor, y todas estas casuísticas, pues obviamente nos están contemplando en esta fase, porque estamos entendiendo, asumiendo que la mayoría vais a ser fabricantes. Si no es este tu caso, pues contacta con soporte y te ayudaremos a elaborar ese etiquetado perfilando estos detalles para que lo tengas completamente bien armado. Como apunte, en cualquiera de estos símbolos, que son los armonizados para declarar estos diferentes roles, los datos obligatorios son la razón social, la dirección y el contacto. Entonces, si nos vamos aquí, necesitamos describir nuestra SL, nuestros datos como autónomo, nuestra dirección y nuestro contacto, que son los obligatorios. Luego, en lo que hemos explicado antes, tenemos la fecha de producción, la referencia, que es la identificación única del producto, que es una secuencia alfanumérica que yo me invento, o me baso en el ensayo que existe del proveedor para describir el producto de aquella manera concreta, con el modelo concreto, el SKU concreto que tenga ese producto. Las instrucciones de uso, si las hay que plasmarlas con un símbolo, y si hay advertencias que me exija la norma, pues tienen que estar marcadas también en el packaging como precaución. Y luego el número de serie o el número de lote son identificaciones más allá de la referencia que identifican a un lote de producción concreto o a un producto en concreto, que por ejemplo en caso de los electrónicos pues normalmente nos piden que tengamos, digamos, como esa matrícula de los coches, ¿no?, que identifica a ese vehículo en concreto para plasmarlo también en ese etiquetado, ¿vale? Esto dependerá de la norma, pero todas estas casuísticas hay que tenerlas en conocimiento y saber el sentido que tienen, porque esto es donde luego, pues si existiera algún problema, pues habría que poder comunicar a ese cliente de que hay que hacer cualquier cosa o retirar productos del mercado o cualquier historia de estas, y garantizar esa trazabilidad de que yo sé en todo momento dónde están los productos que comercializo y cuál ha sido su ruta desde que se fabrica hasta que se comercializa en el mercado. Y luego, pues bueno, las simbologías específicas que marcan las normas, pues pueden ser ese marcado CE, puede ser ese símbolo de producto en contacto con alimentos. Ojo aquí, que puesto también que si utilizamos este tipo de productos tenemos que tener un registro en la autoridad sanitaria competente, el símbolo WI, que es el de los productos eléctricos electrónicos, que también exige que me inscriba en un scrap en el ROSRAE, el símbolo de Ecoembes, que también implica que yo me haya registrado con Ecoembes para tener derecho a utilizar su logotipo, y luego el resto de simbologías de la responsabilidad ampliada del productor, que dice dónde tengo que desechar mi producto y su packaging acorde al tipo de materiales que utilizamos, ¿sí? Entonces, con todo esto tenemos ya la foto grande de lo que nos va a arrojar la herramienta, y también pues un conocimiento, aunque sea a nivel de entender el sentido que tiene el resultado que nos arroja la herramienta, y entendemos las diferentes simbologías, informaciones y contenido mínimo que tiene que tener el etiquetado de los productos dentro de la Unión Europea. Vamos a hablar ahora del manual de usuario. En nuestra jerga se conoce como IFU, Instructions for Use, y es un documento que la herramienta te va a automatizar, es decir, te lo va a obligar a generar, aunque tú vendas una percha, aunque tú vendas un cenicero que previsiblemente, o un textil que no necesita por norma un manual de usuario, pero la herramienta está programada para que te obligue a pasar por ese paso, y en esos casos pues quizás lo puedas utilizar como ficha técnica, lo puedas utilizar como un catálogo, una presentación de tu producto, resaltar ahí pues condiciones específicas o lo que sea que quieras resaltar de tu producto, pero te va a obligar a hacer este paso porque en la mayoría de los casos sí que es necesario redactar ese manual de usuario. De hecho, esta es una de las partes que Amazon está pidiendo para el cumplimiento de seguridad general, porque ese manual de usuario tiene una estructura.
Tiene un contenido mínimo y tiene una serie de cosas que tienen que aparecer por norma sí o sí en ese manual de usuario. Otra vez tenéis ese contenido como descargable en esta lección para que vayáis un poquito viendo cuáles son esos puntos críticos que tiene que tener. Pero obviamente tenemos que identificar el producto, identificar a los actores económicos, en este caso seremos fabricantes y estaremos identificados como tal. Habrá un QR en ese manual donde te lleve la declaración de conformidad porque tiene que estar incluido dentro de ese manual. Tiene que describirse el uso y aplicación del producto, los mantenimientos y cuidados, las advertencias de seguridad. Aquí nos va a obligar a redactar esas advertencias de seguridad que como mínimo pues tiene que poner, yo qué sé, esto no es un juguete, peligro de asfixia, partes pequeñas, yo qué sé, cualquier cosa que se te ocurra que describa un posible mal uso que pueda luego causar un daño a alguien o a algo y que tengan que tener especial atención. Tiene que quedar por escrito, así tú te lavas las manos de responsabilidad si un cliente decide hacer caso omiso a esas instrucciones y utilizar el producto a su antojo. ¿Entendemos la importancia que tiene todo esto? Entonces, todos esos puntos, mantenimiento, limpieza, solución de problemas comunes, especificaciones técnicas, información del reciclaje, hay muchas de estas cosas que la herramienta va a automatizar por ti. Te va a pedir obviamente que metas mucha información, pero la cuestión es que entiendas que todo esto tiene que estar y tiene que estar en esos formatos. Cuidado aquí, no me cansaré de repetirlo, igual que si ponemos esos bullet points o cualquier información plasmada en el packaging del producto, tenemos que tener cuidado con los idiomas. El manual de usuario le pasa lo mismo, tiene que estar en tantos idiomas como mercados pretendamos vender. Y la herramienta va a estar preparada para autotraducir los documentos críticos a los diferentes mercados cuando decidáis hacer un pano europeo o lo que sea. Y esto será una cosa que estará en continuo desarrollo y aparecerán opciones para hacer esto, así que pues tenéis DeepL, tenéis Google Translate, tenéis un montón de herramientas que os pueden ayudar y en soporte os ayudaremos en estos casos si es necesario. Este documento es de dominio público. Por eso también en la etiqueta de tu producto verás un QR que irá directamente enlazado a este manual de usuario para que el cliente mediante ese QR tenga acceso y podáis ahorraros el tener que imprimir físicamente ese manual de usuario, incluirlo dentro del producto y así os facilitaremos un poquito la vida. Cuidado, estos QRs están conectados a vuestra plataforma. Es decir, si tú mañana decides darte de baja de la membresía de Certiverso, por la razón que sea, perderás esa conexión. Así que tenedlo muy presente a la hora de incluirlos en vuestros documentos y utilizarlos con ese fin. Nosotros hemos pensado que va a ser una muy buena oportunidad para tener toda la documentación regulatoria en nuestra plataforma para que esté ordenadito, esté siempre almacenado y esté todo conectado, interconectado de una forma correcta y demás. Pero tengo que advertiros esta cuestión para ser totalmente transparente y honesto con vosotros para que sepáis que esto va a ser así. Así que nada, muy poco más sobre esto. Si tenéis cualquier duda no lo decís, pero el manual de usuario lo vamos a tener que hacer de forma obligatoria para terminar de completar el expediente, aunque no lo veamos a priori, pero en cualquier caso, hacedlo, aunque el producto vuestro sea muy sencillo y no penséis que tengamos que hacer ningún tipo de esto, pero hacedlo, porque aparte de eso os va a obligar la herramienta. ¿Qué tenemos que preparar para hacer bien el manual de usuario? Pues pensar en esas advertencias de seguridad, en ese uso previsto del producto, tener alguna fotografía de cómo se usa, porque en algunos productos a lo mejor es tan sencillo como hacer paso 1, paso 2 y paso 3 de un montaje o de un correcto uso del producto, pero lo incluyo, me permite cargar imágenes al manual, con lo cual utilizaremos esa herramienta para generar un manual con la estructura que luego cuando descarguéis el resultado veréis que aparecen un montón de cosas que vosotros os preguntaréis por qué. No te preocupes, es porque nosotros nos hemos encargado de que la estructura, el contenido mínimo esté sí o sí y el formulario te obliga a meter la información relevante que es necesaria para redactar ese manual de usuario. Si tu producto es muy complejo, tómate tu tiempo para rellenar todos los campos, todos los pasos de una forma concienzuda y recordamos, la herramienta de Certiverso no es una herramienta de diseño, ¿sí? No te va a dar un resultado que quizás te parezca bonito, pero mi misión no es darte una cosa bonita, quizás mañana desarrollemos esa parte y lo hagamos incluso super mega pro, pero
Lo que quiero que entiendan es que lo que te arroja como resultado es la estructura, el contenido mínimo y la forma que quiere la Unión Europea para este documento sin saltarse ninguno de los puntos críticos. Luego, si tú quieres llevarte ese documento a un diseñador para que te haga un manual mucho más reducido tipo prospecto de medicamento o te haga un manual mucho más pro tipo catálogo con tapa dura o lo que sea, lo que quiero que entiendas es que le tienes que decir a ese diseñador que coja el contenido sin modificarlo, a mayores de que puedas añadirle más cosas, pero que tiene que respetar la estructura y el contenido de ese manual que te genera Certiverso. ¿Sí? Esta es la razón de ser de este documento y se usa, pues obviamente, de una forma pública con la comercialización de cualquier producto.